La casa estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era un silencio espeso, sofocante, como si el aire mismo cargara secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Las paredes no solo sostenían el techo, sostenían recuerdos, culpas y palabras tragadas con dolor. Afuera, la lluvia descendía lenta, constante, golpeando las ventanas como un aviso, como si algo estuviera por romperse. Dentro, él permanecía inmóvil, sentado en la oscuridad, con los ojos abiertos, fijos en un punto inexistente. Miraba, pero no veía. Escuchaba, pero no oía. Había aprendido a callar. No por falta de palabras, sino porque entendió demasiado tarde que algunas frases, una vez liberadas, regresan convertidas en heridas. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por todo lo que había contenido durante años. Rabia sin salida, dolor sin nombre, silencios impuestos. Por fuera, mostraba calma. Una calma perfecta. Controlada. Admirable. Pero esa calma era solo una máscara. Porque en lo más profundo de su interior, algo estaba despertando, y cuando lo hiciera, el silencio ya no sería suficiente para contenerlo. Nadie supo jamás lo que ocurrió aquella noche. Ni los más cercanos. Ni los que decían conocerlo de verdad. Fue una traición silenciosa. De esas que no gritan, que no dejan sangre, pero que quiebran algo por dentro para siempre. No hubo testigos. No hubo explicaciones. Solo un instante exacto en el que todo cambió. Aún podía recordarlo con precisión cruel. La mirada que evitó la suya, la palabra mal dicha, dicha a medias, el gesto mínimo que reveló la verdad. En ese segundo comprendió algo irreversible. Ya no podía confiar. Desde entonces hizo una promesa silenciosa. No reaccionar. No gritar. No vengarse. No perder el control. No porque fuera débil, sino porque eligió guardar todo dentro. Acumular silencio. Enterrar el dolor. Pero el silencio no desaparece. Se almacena. Se comprime. Y cuando se llena demasiado, cuando no queda espacio para contenerlo, se vuelve peligroso. Con el paso del tiempo, algo curioso comenzó a suceder. La gente empezó a admirarlo. ¡Qué persona tan tranquila!, decían. Nunca pierde la calma. Nunca se enoja. Lo señalaban como ejemplo, sin saber que esa calma tenía un costo invisible. Porque cada provocación ignorada se convertía en una herida nueva. Pequeña, silenciosa, pero profunda. Cada injusticia callada se acumulaba en el pecho como una piedra más sobre el corazón. Y cada sonrisa forzada, esa que fingía que nada dolía, era una batalla perdida en silencio. De día, parecía fuerte, imperturbable, controlado. Pero de noche, cuando el mundo callaba y no había máscaras que sostener, el insomnio se sentaba a su lado como un viejo conocido. En la oscuridad, con los pensamientos girando sin descanso, una sola pregunta regresaba una y otra vez, afilada, persistente, insoportable. ¿Hasta cuándo? Una madrugada, cuando el cansancio ya no le permitía pensar con claridad, cuando el cuerpo estaba agotado y la mente saturada de silencios, algo cambió. No fue un ruido. No fue un sueño. No fue una visión. Fue una voz interior. Firme. Serena. Inapelable. Una voz que no gritaba, pero que atravesó la oscuridad con precisión absoluta. La calma no es esconder el dolor. La calma es mirarlo de frente sin destruirte. En ese instante comprendió algo que había evitado durante años. Su silencio no lo estaba sanando. Solo estaba postergando el encuentro con su propia verdad. Se dio permiso de sentir. De bajar la guardia. De dejar de fingir fortaleza. Y entonces lloró. No por rabia. No por tristeza. Lloró de alivio. Porque aceptar el dolor, nombrarlo, reconocerlo sin huir, fue el primer acto real de valentía que había tenido en mucho tiempo. Empezó a mirarse por dentro, a recorrer los pasillos olvidados de su propia alma, donde cada recuerdo estaba guardado con llave, y cada llave oxidada por el tiempo y el miedo. Aprendió a recordar sin huir, a sentir sin negarlo, a enfrentar la verdad sin disfraz. Descubrió algo inesperado.
Su enojo no estaba dirigido hacia los demás, estaba dirigido hacia sí mismo. Hacia el que permitió demasiado, hacia el que calló cuando debía hablar, hacia el que se dobló ante la injusticia en lugar de enfrentarse con valor. Cada recuerdo era un espejo. Reflejaba heridas distintas, dolores que creía enterrados, culpas que pensaba olvidadas. Pero los espejos también mostraban algo nuevo. Una fuerza que nunca había usado, una serenidad que no surgía del miedo, sino de la conciencia profunda de quién era y quién podía llegar a ser. Por primera vez, comprendió que dentro de cada cicatriz había una oportunidad. Una semilla silenciosa de poder verdadero y calma que no necesitaba máscaras para existir. Entonces ocurrió. La prueba que definiría todo. Alguien volvió a cruzar el límite. No con un accidente. No por descuido. Lo hizo con intención. Con palabras precisas, frías, calculadas para herir, para abrir heridas antiguas, para revivir silencios que él había guardado con tanto esfuerzo. Todos en la habitación contuvieron la respiración. El aire parecía pesado, cargado de expectativas, como si cada segundo pudiera estallar en un conflicto irreparable. Todos esperaban la reacción. El ambiente se tensó. Cada mirada buscaba un indicio, cada gesto delataba la anticipación. El silencio volvió a llenar el espacio. Pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de poder, de años de entrenamiento del alma, de paciencia forjada en la oscuridad de la soledad. Respiró profundo. Sintió como el enojo subía, como una ola que quería arrastrarlo todo, como un fuego que pedía salir. Pero no lo hizo. No explotó. No atacó. No huyó. Dejó que las palabras lo atravesaran, como flechas que golpean la armadura, pero no el corazón. Y entonces habló. Su voz era baja, firme, clara. No había gritos, ni estruendo, ni amenaza. Solo precisión, serenidad y autoridad silenciosa. He escuchado tus palabras, dijo, sin elevar el tono. Y entiendo lo que tratas de provocar. Pero no me moverás de mi centro. La habitación se congeló. Nadie esperaba esa calma tan absoluta, tan radical. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y cada respiración quedara suspendida entre ellos. Quien lo había provocado bajó la mirada. Porque una voz serena, llena de poder contenido, corta más profundo que cualquier insulto o agresión. Él no necesitó gritar para imponerse. No necesitó venganza ni palabras hirientes. Su calma era un escudo y una espada al mismo tiempo. Protegía su corazón, y al mismo tiempo desarmaba al que buscaba dañarlo. Los recuerdos del pasado surgieron como fantasmas. Aquella traición silenciosa, cada injusticia callada, cada enojo que había reprimido. Pero esta vez, la energía que antes lo habría destruido se convirtió en claridad. Respiró otra vez, lentamente, y sintió algo nuevo, la distancia entre él y el conflicto. No había miedo. No había rabia. Solo una presencia firme, una convicción profunda de que ningún ataque externo podía tocar lo que había trabajado por años en su interior. Y mientras hablaba, cada palabra se impregnaba de un poder invisible. Cada gesto, cada pausa, cada mirada, era un recordatorio silencioso. La verdadera fuerza no reside en responder con violencia, sino en sostenerse con calma frente a la provocación más hiriente. La tensión en la habitación empezó a desvanecerse lentamente. Quien intentó herirlo se sintió desnudo frente a esa serenidad. No podía comprender cómo alguien podía mantenerse tan firme mientras las flechas de la ira y la provocación lo atravesaban sin dejar cicatrices. Él terminó de hablar. No pidió disculpas. No humilló. No buscó reconocimiento. Simplemente regresó a su centro, donde su calma era inviolable, donde el silencio ya no era carga, sino victoria. Y en ese momento comprendió algo que había esperado toda su vida. La calma no es ausencia de conflicto. La calma es la presencia del poder interior que transforma cualquier ataque en oportunidad. Porque quien domina su espíritu, quien respira antes de responder, quien deja pasar la ira sin aferrarse a ella, ha vencido sin luchar. La habitación parecía más ligera. El aire volvía a moverse. Y aunque las palabras hirientes aún flotaban entre ellos, ya no tenían fuerza.
Porque el hombre había aprendido la lección más difícil. La verdadera victoria no se mide por quien grita más fuerte, sino por quien mantiene la serenidad cuando todo en su alrededor intenta romperla. Desde ese día, la gente ya no lo veía igual. No era solo la persona calmada que nunca se enojaba. Era alguien que había transformado la ira, el miedo, el dolor y la provocación en una fuerza silenciosa, invisible pero indestructible. Y mientras regresaba a su rincón, en silencio, solo pensó una cosa. Esta calma no es derrota. Es mi poder. En ese instante, un silencio profundo descendió sobre todos. No era un silencio vacío, sino un silencio que hablaba más fuerte que cualquier grito. Todos entendieron algo sin necesidad de palabras. La verdadera calma no necesita imponerse. No necesita levantar la voz. No necesita humillar ni destruir. La persona que lo había provocado bajó la mirada. Su intención de herir había chocado contra un muro invisible, una fuerza que no se ve, pero que se siente con claridad. Él se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la puerta. No con orgullo. No con rencor. No con necesidad de demostrar nada. Caminó con paz. Con la certeza de que su interior permanecía intacto, que ninguna palabra hiriente podía perturbar lo que había cultivado con tanto esfuerzo. Y mientras se alejaba, algo ocurrió dentro de todos los presentes. Se sintió una tensión desaparecer, como si el aire se hubiera purificado, como si la calma del alma pudiera contagiar, sin necesidad de imponerla. Por primera vez, comprendieron que la calma verdadera no duele. No es una carga. No es una obligación de controlar todo a su alrededor. Es una fuerza silenciosa que transforma. Él respiró profundo, sintiendo cada músculo relajarse, cada pensamiento pesado disolverse en claridad. Era consciente de que no había ganado por pelear, sino por elegir permanecer en su centro, por decidir que el enojo y la provocación no definirían su día, su corazón, su vida. Por primera vez, la calma no dolía. No era una máscara que pesaba sobre los hombros. Era libertad pura. Una libertad que se sentía en el pecho, en la espalda, en cada fibra de su ser. Y mientras cruzaba el umbral de la habitación, sus pasos dejaron un rastro invisible pero palpable. Una enseñanza silenciosa para quienes aún pensaban que la fuerza se mide por gritos o venganza. La verdadera fuerza se medía por el dominio del espíritu, por la capacidad de sostener la serenidad cuando el mundo entero intenta desestabilizarte. En ese instante, comprendió algo más profundo aún. La calma consciente no solo protege a quien la posee, también desarma al que busca perturbarla. Una mirada tranquila, una respiración pausada, una voz mesurada, valen más que cualquier confrontación. Y mientras la lluvia continuaba golpeando los cristales afuera, él sonrió suavemente. Porque sabía que aquel momento no era un final, sino un comienzo. El comienzo de una vida donde la paz interna ya no sería un accidente ni un refugio temporal, sino su manera de existir. Por primera vez, comprendió que la verdadera calma es un poder silencioso, profundo y eterno, que no hiere ni lastima, que no necesita demostrar nada, que simplemente es. Y esa fuerza, invisible para los ojos pero clara para el corazón, marcaba el inicio de algo que cambiaría su vida, y también, sin que lo notaran, la de quienes lo rodeaban. Esa noche durmió como nunca antes. No hubo insomnio, ni vueltas sin fin en la cama, ni pensamientos que lo devoraran desde dentro. El corazón, por primera vez en años, estaba en silencio, pero un silencio diferente. Ligero, limpio, sanador. Comprendió que no todo enojo necesita estallar. Que no toda provocación merece respuesta inmediata. Pero también entendió algo igual de importante. No todo dolor puede ser callado, ignorado o enterrado. La verdadera fortaleza, por fin, tenía rostro y nombre. Elegir cuándo hablar, cómo responder, desde dónde actuar. No era actuar desde la reacción, sino desde la conciencia profunda de sí mismo. El mundo solo ve la calma superficial. Las personas admiran la paciencia, la serenidad externa, pero jamás alcanzan a mirar lo que hay debajo. El trabajo silencioso, las batallas internas, la lucha diaria contra los propios demonios que nadie conoce. Él ahora lo veía claramente. Cada respiración consciente, cada pausa antes de hablar,
Cada decisión de no reaccionar impulsivamente había sido un acto de valentía silenciosa. La calma dejó de ser una prisión pesada. Dejó de ser una máscara, un muro, un acto forzado de contención. Se convirtió en libertad. Libertad de no dejar que nadie, ni palabras ni acciones, interfirieran en su paz interior. Libertad de caminar por el mundo sin miedo a perder el control, sin necesidad de demostrar fortaleza externa, porque la fuerza verdadera ya vivía dentro de él. Y en esa noche silenciosa, mientras la lluvia aún golpeaba suavemente los cristales, comprendió algo más profundo. Lo que la gente ve es solo la superficie. Lo que nadie ve es la transformación que ocurre en lo profundo del alma, donde el silencio, la paciencia y la introspección convierten la herida en fortaleza, la rabia en claridad y el miedo en calma. Por primera vez, descansó completamente, porque su paz no dependía del mundo exterior. Había aprendido a custodiar su corazón, a elegir con cuidado sus emociones y sus palabras, y a sostener una serenidad que ningún ataque podía quebrantar. Esa noche, el silencio no era vacío. Era un refugio. Un espacio donde la calma consciente ya no dolía, ya no pesaba, ya no era una lucha constante. Era libertad pura. Y mientras cerraba los ojos, se permitió sonreír suavemente. Porque sabía que, aunque nadie más lo comprendiera, ese poder invisible, esa calma cultivada con esfuerzo, era suya para siempre. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar a su alrededor, aunque nadie podría señalar exactamente cuándo empezó. Las discusiones que antes lo consumían lentamente empezaron a desvanecerse. Las tensiones que solían encender cada conversación se redujeron a murmullos inofensivos. Las relaciones que parecían fracturadas empezaron a aclararse, como si la luz silenciosa de su calma hubiera filtrado suavemente la sombra de los conflictos. Las personas comenzaron a medir sus palabras frente a él, pero no por miedo, no por amenaza, sino por respeto, porque su presencia transmitía algo diferente, algo que no se podía fingir ni forzar. Una serenidad profunda, palpable, una paz que no dependía de nadie más. Había aprendido a custodiar su interior, a proteger su corazón de la provocación y el caos, a dejar que la ira y la frustración pasaran de largo sin tocar su esencia. Había sanado sin hacer ruido. Había vencido sin pelear. Había encontrado una fuerza invisible, una que nadie veía pero todos sentían. El poder de un espíritu en calma, la autoridad silenciosa de quien conoce su valor, y la libertad que solo viene de quienes han enfrentado su dolor y han elegido no dejar que los gobierne. Ya no necesitaba demostrar nada. Sus acciones hablaban por él. Su silencio ya no era un muro, sino un refugio. Su calma ya no era una máscara, sino un testimonio. Quien lo observaba por fuera veía a una persona tranquila. Quien lo conocía de verdad, incluso a distancia, sentía la transformación profunda que lo habitaba. El hombre que antes se sentía atrapado por el enojo y el pasado, ahora caminaba entre los demás con la certeza de que la paz interna no se negocia, no se impone, no se roba ni se pierde. Era invisible para los ojos del mundo, pero imparable para su propio corazón. Y en esa invisibilidad radicaba su poder más grande. La transformación que nadie podía arrebatarle porque había nacido del alma misma. Hoy, si alguien te provoca, si sientes que las palabras o las acciones de otro quieren sacarte de tu centro, recuerda esto. La calma no es debilidad. No es resignación. No es falta de carácter. La calma es dominio. Es claridad. Es poder interior. Es la fuerza invisible de quien ha aprendido a sostener su corazón cuando todo a su alrededor parece querer derrumbarlo. No se trata de no sentir enojo. No se trata de negar la emoción, ni de fingir que nada duele. Se trata de no permitir que el enojo decida por ti, de no entregarle a la provocación el control de tus acciones, de no dejar que la reacción inmediata borre la razón ni el juicio. Cuando eliges la calma consciente, todo cambia. Rompes ciclos de violencia emocional, sanas heridas profundas que parecían imposibles de cerrar, y proteges tu alma de cargas que no te corresponden. Porque quien controla su interior, quien ha cultivado la serenidad día tras día, ya ha ganado la batalla más importante. Y esa victoria, nadie, absolutamente nadie, puede quitártela. Nadie puede arrebatártela,
porque no depende de circunstancias externas, ni de aprobación ajena, ni de que el mundo actúe a tu favor. Es un poder silencioso, invisible para quienes solo miran la superficie, pero inquebrantable para quien lo posee. Recuerda, la verdadera fuerza no se mide por gritos, ni por venganza, ni por demostrar que puedes dominar a los demás. Se mide por tu capacidad de permanecer firme, de responder con conciencia, de mantener tu centro incluso frente a la tormenta más fuerte. Y mientras avanzas por la vida, lleva esto contigo. Cada momento de calma consciente que elijas es una semilla de transformación. Cada respiración antes de reaccionar, cada palabra medida, cada silencio elegido, es una victoria invisible, una señal de que tu espíritu es más fuerte que cualquier ataque. Hoy, y siempre, recuerda, la calma no solo protege. La calma transforma. La calma libera. Y en esa libertad reside tu verdadera fortaleza.